Bienvenidos a Historias Sagradas. Greetings from my bath, festive friends. The holidays are overwhelming, but I'm tackling this season with PayPal and making the most of my money. Getting 5% cash back when I pay in 4. No fees, no interest. I used it to get this portable spa with jets. Now the bubbles can cling to my sculpted but pruny body. Make the most of your money this holiday with PayPal. Save the offer in the app. Ends 12/31. See paypal.com/promo terms. Points can be redeemed for cash and more. Pay in 4 subject to terms and approval. PayPal Inc. and MLS 910457. This episode is brought to you by LifeLock. It's Cybersecurity Awareness Month, and LifeLock has tips to protect your identity. Use strong passwords, set up multi-factor authentication, report phishing, and update the software on your devices. And for comprehensive identity protection, let LifeLock alert you to suspicious uses of your personal information. LifeLock also fixes identity theft, guaranteed or your money back. Stay smart, safe, and protected with a 30-day free trial at LifeLock.com/podcast. Terms apply. Hoy te llevaremos a un viaje por las vidas de algunos de los reyes más problemáticos del Antiguo Testamento, cuyas decisiones erróneas y maldad dejaron una marca imborrable en la historia bíblica. Primero, nos adentraremos en la historia del rey gordo Eglón, un monarca cuyo reinado terminó de manera tan inesperada como comenzó. Luego, exploraremos la trágica historia del rey Saúl, quien, consumido por la envidia y el orgullo, hizo un desafío sin igual, un acto que reveló su descenso hacia la locura. Finalmente, conoceremos al rey Nabucodonosor, cuyo orgullo desmedido lo llevó a una caída impresionante y un castigo divino que transformó su vida para siempre. Estos relatos nos muestran cómo el poder mal manejado y la desobediencia a Dios pueden llevar a la ruina, no solo a los reyes, sino a sus reinos enteros. Acompáñanos y descubre cómo estos reyes enfrentaron las consecuencias de sus actos. ¿Conoces cómo Dios castigó a estos reyes? No te lo pierdas. Bienvenidos a nuestro canal Historias Sagradas. Hoy viajaremos a través del tiempo para descubrir una historia de valentía, astucia y liberación. Es la historia de Ahod, el hombre de la tribu de Benjamín que era zurdo y a quien Dios eligió para liberar a Israel de la opresión moabita. Prepárense para un relato lleno de tensión, estrategia y triunfo. En aquellos tiempos oscuros, los israelitas vivían bajo el yugo de Moab, soportando una pesada carga de tributos y opresión. Eglón, el tiránico rey gordo de Moab, reinaba con mano de hierro y una voraz codicia. Su enorme figura simbolizaba no solo su glotonería, sino también el exceso y la injusticia con que gobernaba. Pero en medio de esta opresión surgió Ahod, un hombre aparentemente común, pero dotado de una habilidad especial y una fe inquebrantable. Ahod, con su mano izquierda, preparó un plan audaz para enfrentar al rey y liberar a su pueblo. Con la astucia de un estratega y el coraje de un guerrero, Ahod trazó un camino hacia la liberación que cambiaría el destino de Israel para siempre. Así que acomódense y abran sus corazones mientras exploramos esta fascinante historia de cómo Dios puede usar incluso a los más improbables de nosotros para llevar a cabo sus propósitos divinos. Esta es la increíble historia de Ahod, el juez que mató al rey gordo. Bienvenidos. En los días oscuros de Israel, cuando el pueblo se encontraba sumido en la opresión bajo el yugo de Moab, su clamor al Señor se intensificó. Los hijos de Israel, herederos de la promesa divina, vivían en una angustia profunda y constante. La tierra, que una vez fluía leche y miel, ahora parecía un desierto de desesperanza bajo la sombra de la tiranía moabita. Durante 18 largos años, Eglón, el corpulento y tiránico rey de Moab, había extendido su dominio sobre los hijos de Israel. Su crueldad no conocía límites, y la opresión era una carga constante que aplastaba el espíritu del pueblo elegido. Los campos que anteriormente eran fértiles y llenos de cosechas abundantes, ahora solo eran un escenario de tristeza. Los frutos del trabajo de los israelitas, el sudor de su frente y el esfuerzo de sus manos, eran constantemente arrebatados por los moabitas. Los soldados de Eglón irrumpían en los campos, llevándose el trigo, el vino y el aceite, dejando a las familias israelitas con poco para sobrevivir. Los graneros, que solían estar llenos, ahora yacían vacíos, y el hambre comenzaba a cernirse sobre la tierra prometida. La desesperanza se extendía como una plaga, infectando los corazones y mentes de los hombres,
mujeres y niños de Israel. La opresión era tan severa que el pueblo de Israel se sintió asfixiado por la crueldad de Eglón y sus aliados. El peso de la servidumbre moabita se sentía en cada hogar, en cada calle, en cada rincón de la nación. Los moabitas, aliados con los amonitas y los amalecitas, habían tomado la ciudad de las palmeras, Jericó, y desde allí ejercían su dominio. Jericó, una ciudad simbólica en la historia de Israel, ahora se encontraba bajo el control de los enemigos, y su belleza y prosperidad servían solo para engrandecer el poder de Eglón. La vida bajo el rey Eglón era dura. Las manos de los hombres se agrietaban y sangraban trabajando la tierra solo para ver los frutos de su esfuerzo ser llevados por los opresores. Las mujeres lloraban en silencio mientras intentaban alimentar a sus hijos con lo poco que quedaba. Los ancianos, que recordaban tiempos mejores, suspiraban con resignación, y los jóvenes, que no conocían más que la opresión, miraban al futuro con ojos vacíos de esperanza. El tributo exigido por el rey moabita era una carga pesada que aumentaba la miseria del pueblo. Año tras año, los israelitas entregaban el fruto de su trabajo, sabiendo que no recibirían nada a cambio más que más sufrimiento y opresión. No se sabe mucho de la dieta de los tiempos bíblicos, pero sí sabemos con certeza que su alimentación era mucho más saludable que la de ahora. En aquellos días, las comidas consistían principalmente en productos frescos y naturales, granos, frutas, verduras, legumbres y ocasionalmente carne y pescado. La dieta era simple y basada en lo que la tierra producía en cada estación. Sin embargo, a pesar de esta alimentación saludable, el sobrepeso y la obesidad eran realidades palpables entre los monarcas y la élite de la época. Estos individuos, a diferencia del pueblo común, tenían acceso a banquetes abundantes y festines constantes, llenos de delicias y manjares que no conocían restricciones. Eglón, el rey gordo de Moab, es un claro ejemplo de esto. Mientras el pueblo de Israel languidecía bajo el yugo de la opresión, enfrentando la escasez y el hambre, Eglón reinaba sin preocupaciones, rodeado de lujos y exceso. Su palacio era un símbolo de opulencia, donde los banquetes eran una rutina diaria. Grandes cantidades de alimentos eran presentadas ante él: carnes asadas, panes recién horneados, frutas exóticas y vinos finos llenaban su mesa. El rey, con su enorme apetito, se entregaba a estos festines, su figura corpulenta un reflejo de su indulgencia y poder desmedido. El contraste entre la vida de Eglón y la de los israelitas no podía ser más marcado. Mientras el rey se deleitaba en su abundancia, los hijos de Israel luchaban por encontrar suficiente alimento para sobrevivir. Familias enteras sufrían de hambre, viendo cómo el fruto de su trabajo y sudor era confiscado para engrosar los almacenes del rey gordo. La desesperación del pueblo israelita se intensificaba con cada día que pasaba bajo la tiranía de Eglón. Cansados de la injusticia y la miseria, comenzaron a clamar al Señor, buscando liberación y justicia. La opresión había llegado a un punto insoportable, y el deseo de libertad ardía en los corazones de los israelitas. En medio de esta aflicción, un hombre se destacó entre los israelitas: Ahod, hijo de Gera. Ahod pertenecía a la tribu de Benjamín, una tribu conocida por su habilidad en el uso de la mano izquierda. Los benjamitas, a menudo subestimados por su tamaño reducido comparado con otras tribus, eran famosos por su destreza con la mano izquierda, una habilidad que utilizaban tanto en la guerra como en la vida diaria. Este detalle, aparentemente insignificante, resultó ser crucial en la misión que Dios había planeado. Ahod era zurdo, y esta peculiaridad se convertiría en una ventaja estratégica en la liberación de su pueblo. Ahod, un hombre de fe y coraje, observaba la miseria de su pueblo y sentía el peso de la responsabilidad divina sobre sus hombros. Sabía que debía hacer algo para liberar a Israel del yugo opresor. Su habilidad con la mano izquierda no solo era una rareza, sino un don que Dios había preparado para un propósito mayor. Mientras los demás veían en su habilidad una simple peculiaridad, Ahod entendía que era una herramienta en las manos del Creador. Un día, los israelitas, cargados de tributos y con corazones pesados por la opresión constante, se prepararon para enviar la exigida ofrenda anual al rey Eglón, que era bastante gordo.
Este tributo era una dolorosa carga que año tras año vaciaba los graneros y privaba a las familias de Israel de su sustento. Era también una humillante muestra de sumisión a su tirano opresor. La misión de entregar el tributo recayó sobre Ahod, hijo de Gera, un hombre de la tribu de Benjamín, conocido por su astucia y valor. Ahod, consciente de la oportunidad que se le presentaba, se preparó meticulosamente para este encuentro. No solo llevaba consigo el tributo, sino también una intención oculta y una herramienta letal. Había forjado un puñal de 2 filos, un arma mortal de aproximadamente 1 codo de largo, diseñada para cumplir un propósito divino. Ahod guardó cuidadosamente este puñal debajo de su ropa, en el lado derecho, un lugar estratégico que aprovechaba su habilidad con la mano izquierda. Este puñal sería su herramienta de liberación, un símbolo de su determinación y fe. Con manos habilidosas y un corazón lleno de propósito, Ahod forjó el puñal, asegurándose de que fuera afilado y resistente. This episode is brought to you by Pacifico. Here's a story you've probably never heard. Legend has it, decades ago, a couple surfers went down to Mexico in search of epic swells, but they found something unexpected instead. It was still crisp, lively, and smooth, but it had nothing to do with waves. It was Pacifico, a delicious Mexican lager. It's like it was brewed to be discovered. Pacifico. Find your own way. 21 plus. Discover responsibly. Pacifico Clara Beer, imported by Crown Imports, Chicago, Illinois. You know how to make a great meal. And when it comes to the mess, Palmolive knows how to handle it. Palmolive Ultra removes up to 2.5 times the grease versus Dawn Non-Concentrated. Palmolive's most powerful formula instantly cuts grease, leaving you with sparkling clean dishes. Palmolive Ultra. Click or tap the banner to shop now or visit palmolive.com. Hola, Sol de Janeiro here. This holiday season, the world is your stage with new limited edition gift sets packed with craveable body care and irresistible perfume mists that bring out the brightest version of you and everyone on your list. Our award-winning, visibly firming Brazilian Boom Boom Cream and cult favorite fragrances bring a little mist, a little mingle, and endless delight to the senses. Holiday's hottest gifts are waiting for you at soldejaneiro.com. Lo ocultó bajo su vestidura, en el muslo derecho, un lugar que nadie sospecharía, especialmente porque Ahod era zurdo. Este detalle era crucial, ya que los guardias de Eglón no esperarían que un hombre armado con la mano izquierda llevara un arma en el lado opuesto. Los controles de seguridad en la corte de Eglón eran muy estrictos, y los guardias revisaban cuidadosamente a cualquiera que se acercara al rey. Sin embargo, acostumbrados a revisar el lado izquierdo de los visitantes, nunca se les ocurrió que un arma pudiera estar oculta en el muslo derecho de un zurdo. Este error sería su perdición y la ventaja decisiva de Ahod. El viaje a Jericó, la ciudad de las palmeras, fue largo y lleno de pensamientos y oraciones. Ahod sabía que cada paso lo acercaba a un momento decisivo, un momento que podría cambiar el destino de su pueblo. Cuando finalmente llegaron a la imponente residencia de Eglón, Ahod y su grupo de portadores presentaron el tributo al rey con el debido respeto y sumisión que la situación demandaba. Eglón, el rey gordo, satisfecho y complacido con la riqueza presentada, no sospechó nada y permitió que los israelitas se retiraran en paz. Después de cumplir con la entrega del tributo, Ahod y sus compañeros se alejaron de la opulenta corte de Eglón, aparentando una retirada tranquila y sin incidentes. Sin embargo, una vez fuera de la vista del rey y sus guardias, Ahod tomó una decisión crucial. En su mente, un plan se formaba con claridad, un plan que había sido inspirado por su fervorosa fe y la necesidad imperiosa de liberar a su pueblo. Con determinación, decidió regresar al palacio, esta vez solo, para llevar a cabo la parte más peligrosa y decisiva de su misión. Ahod, con la confianza que le daba su preparación y su propósito divino, regresó al palacio de Eglón y solicitó una audiencia privada con el rey. Los guardias, confiados por la reciente entrega del tributo y la aparente sumisión de los israelitas, permitieron su entrada. Ahod, con un semblante serio y una voz firme, se acercó al corpulento rey y le dijo: «Tengo un mensaje secreto para su majestad, un mensaje de Dios». Eglón, intrigado y quizá un poco vanidoso,
deseaba escuchar este mensaje que, según Ahod, era solo para sus oídos. Ordenó a sus guardias y sirvientes que salieran de la cámara, dejándolo a solas con Ahod. Este acto de arrogancia y curiosidad sería su ruina. La habitación quedó en silencio. Solo el rey y el hombre que traía consigo no solo un tributo, sino el instrumento de su liberación. La tensión era palpable. Cada segundo transcurría con una lentitud exasperante, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo el aliento en anticipación de lo que estaba por ocurrir. La cámara estaba en silencio absoluto, el aire pesado con la expectativa y el temor no expresado. Ahod, con un semblante sereno pero determinado, avanzó hacia el corpulento rey Eglón. Cada paso resonaba en la cámara, un eco del destino inminente. Sus ojos, fijos en el rey, reflejaban una mezcla de compasión y determinación inquebrantable. Eglón, desprevenido y curioso, observaba a Ahod con un aire de arrogancia y superioridad. Para el rey, este era solo otro momento de indulgencia en su interminable serie de días opulentos. «Tengo un mensaje de Dios para ti», declaró Ahod con voz firme, cada palabra impregnada de una convicción que solo podía provenir de una misión divina. El rey, intrigado y quizás un poco desconcertado, inclinó la cabeza ligeramente, indicando a Ahod que se acercara. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Con la velocidad de un relámpago y la precisión de un guerrero entrenado, Ahod actuó. Su mano izquierda, habilidosa y fuerte, se movió con una destreza sorprendente. En un solo y fluido movimiento, sacó el puñal de su muslo derecho. La hoja brilló brevemente en la penumbra de la cámara, antes de hundirse profundamente en el vientre de Eglón. La punta del puñal penetró con una precisión mortal, atravesando la carne y los órganos del rey. El impacto fue inmediato y devastador. La gordura del rey, una consecuencia de años de indulgencia y exceso, cubrió el arma, ocultándola de la vista. El cuerpo de Eglón tembló. Su rostro se contrajo en una mueca de sorpresa y dolor. El grito que intentó emitir quedó atrapado en su garganta, sofocado por el shock y la incredulidad. Sus ojos, que un momento antes brillaban con curiosidad y desdén, ahora se ensombrecían con una mezcla de miedo y comprensión. Ahod, manteniendo la calma, soltó el puñal, dejándolo enterrado en el cuerpo del tirano. La muerte de Eglón estaba asegurada. La herida era letal y no había escapatoria. La gordura y corpulencia del rey cayeron pesadamente sobre su trono, y sus manos buscaban inútilmente el arma que lo había condenado. En cuestión de segundos, el rey de Moab, que había reinado con puño de hierro sobre Israel, se desplomó, inmóvil y sin vida. Con la misma rapidez y eficiencia, Ahod se retiró de la cámara. Su corazón latía con fuerza, no por el miedo, sino por la adrenalina y la realización de que había cumplido con éxito la misión que Dios le había encomendado. Cerró las puertas de la cámara tras de sí, asegurándose de que nadie entrara inmediatamente. Sabía que el tiempo era esencial y que cada segundo ganado era crucial para su escape y para la siguiente fase de su plan. La salida de Ahod del palacio fue tan silenciosa y rápida como su entrada. Aprovechando el desconcierto y la rutina de los guardias, se deslizó fuera del palacio y se dirigió hacia el camino de los ídolos, una ruta menos vigilada y perfecta para su escape. Cada paso lo alejaba más de la opresión y lo acercaba a la libertad de su pueblo. Una vez estando en un lugar seguro, Ahod tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, convocando a los israelitas a levantarse contra sus opresores. «Seguidme», proclamó Ahod con voz poderosa, «porque el Señor ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos». Estas palabras, llenas de fe y convicción, llenaron de valor a los hombres de Israel. Bajo la guía de Ahod, se dirigieron a los vados del Jordán, los puntos estratégicos de cruce del río que eran cruciales para cortar cualquier posible retirada de los moabitas. La estrategia de Ahod era clara y precisa: bloquear las rutas de escape y atacar con toda la fuerza posible. Sabía que los moabitas, privados de su liderazgo y confundidos por la repentina muerte de Eglón, serían vulnerables. Los israelitas, en contraste, estaban llenos de fervor y determinación, fortalecidos por la certeza de que Dios estaba de su lado. El enfrentamiento fue feroz y decidido. Los israelitas, con Ahod a la cabeza,
se lanzaron contra los moabitas con una energía renovada. Tomaron rápidamente los vados del Jordán, impidiendo que los enemigos pudieran cruzar y escapar. Los moabitas, atrapados y sin un líder que los guiara, se encontraron en una situación desesperada. Los guerreros israelitas, armados con espadas, lanzas y la justicia de su causa, se enfrentaron a los moabitas en una serie de batallas rápidas y decisivas. La sorpresa y la determinación de los israelitas fueron armas tan poderosas como sus espadas. Los moabitas, aunque valientes y bien armados, no pudieron resistir el ímpetu del ataque israelita. La confusión y el pánico se apoderaron de ellos, y uno tras otro cayeron ante el avance imparable de los hijos de Israel. 10.000 hombres moabitas, fuertes y valientes, fueron derrotados aquel día. No escapó ni uno solo. La fuerza y la ferocidad de los israelitas, combinadas con la ausencia de un liderazgo moabita efectivo, llevaron a una victoria total. La muerte de Eglón había desmoronado la estructura de poder moabita, y la acción decisiva de Ahod y su ejército completó la liberación de Israel. Con la victoria asegurada, los israelitas celebraron y dieron gracias a Dios por su liberación. La opresión moabita había llegado a su fin, y la tierra de Israel tuvo paz durante 80 años. La victoria no solo significaba el fin del yugo opresor, sino también el comienzo de un nuevo período de prosperidad y tranquilidad para el pueblo elegido. Ahod, el benjamita zurdo, se convirtió en un héroe y un símbolo de la liberación que Dios había concedido a su pueblo. Su valentía y su fe demostraron que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar sus peculiaridades, para llevar a cabo grandes obras. La historia de Ahod y la liberación de Israel se convirtieron en un testimonio perdurable del poder de la fe y la justicia divina. Hoy los invito a adentrarse en un relato lleno de valentía, estrategia y sobre todo, la divina intervención de Dios en la vida de su siervo David. En este episodio, descubriremos una de las pruebas más inusuales y peligrosas que el joven pastor de Belén tuvo que enfrentar. ¿Alguna vez escucharon acerca de un rey que pidió 100 prepucios a cambio de la mano de su hija? Pues este es el relato que encontramos en el primer libro de Samuel, el capítulo 18. Saúl, movido por la envidia y el miedo, intentó poner fin a la vida de David con un desafío que parecía imposible. Les aseguro que este es un relato que no querrán perderse. Comencemos. El viento del desierto susurraba entre las piedras del valle, mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Judá, llenando el aire con un misterio inquietante. Las sombras se alargaban sobre la tierra prometida, envolviendo a Israel en una penumbra que no solo era física, sino también espiritual. Bajo el reinado de Saúl, el reino estaba en crisis. La envidia y el miedo habían corrompido el corazón del rey, y la traición se deslizaba silenciosamente por los pasillos de la corte, sembrando discordia y empujando a Saúl hacia la locura. En este sombrío escenario, David, el joven pastor de Belén, se erguía como un faro de esperanza. Después de haber derrotado al gigante Goliat, con su fe inquebrantable en Dios, David se había ganado el corazón de Israel. Aclamado por todos, desde los soldados hasta las mujeres que cantaban en las calles, su victoria no solo había salvado a la nación de la humillación, sino que también había convertido a David en el héroe en quien todo el reino depositaba sus esperanzas. Pero ahora, David se encontraba en una encrucijada que ningún arma terrenal podría resolver. Las batallas que se libraban ya no eran solo contra enemigos visibles como los filisteos, sino contra fuerzas invisibles y mucho más insidiosas: la envidia, el odio y la traición. Aclamado por el pueblo, que veía en él a su Salvador, y amado profundamente por Jonatán, el hijo del rey, cuya amistad con David era tan pura como el oro, David se había convertido en un símbolo de esperanza para Israel. Su nombre se pronunciaba con respeto y admiración en todo el reino, y su presencia traía consigo la promesa de un futuro mejor. Pero esa misma admiración que le había ganado el amor del pueblo y la amistad de Jonatán, también le había ganado la ira de Saúl. El rey, que al principio había visto en David a un joven valiente y leal, ahora lo veía como una amenaza, un rival que podría arrebatarle el trono. La mente de Saúl, envenenada por los celos, se obsesionaba cada vez más con la idea de eliminar a David. Ya no era suficiente para Saúl ser el rey, tenía que ser el único, y para lograrlo, debía deshacerse de aquel que, a sus ojos,
se estaba convirtiendo en su mayor enemigo. El eco de los cantos que ensalzaban a David resonaba en los pasillos del palacio de Saúl como un martillo que golpeaba constantemente su conciencia, recordándole su propia inseguridad y debilidad. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, cantaban las mujeres de Israel, y aunque esas palabras deberían haber sido motivo de orgullo para un rey que lideraba a tan valientes hombres, solo lograban encender aún más la furia y el resentimiento en el corazón de Saúl. Cada vez que esas palabras llegaban a sus oídos, Saúl sentía cómo la ira se apoderaba de él, consumiendo su mente con pensamientos de venganza. En su corazón, Saúl sabía que el favor de Dios estaba sobre David, y esa certeza lo consumía como un fuego inextinguible. Cada victoria de David, cada elogio que el pueblo le dirigía, era una espina que se clavaba más profundamente en el alma del rey. Saúl, el ungido por Dios, el hombre que había sido elegido para guiar a Israel, sentía que el mismo Dios que lo había levantado ahora estaba inclinando su favor hacia otro. Esa percepción no solo lo atormentaba, sino que erosionaba su confianza y lo arrastraba hacia un abismo de desesperación y locura. El rey se debatía entre dos fuerzas opuestas: su deber de proteger a su pueblo, un deber sagrado que él sabía que debía cumplir, y su deseo cada vez más insaciable de eliminar a quien veía como una amenaza a su trono. En los momentos de lucidez, Saúl reconocía la grandeza de David, su lealtad inquebrantable y su amor por Israel. Pero esos momentos eran fugaces, eclipsados rápidamente por una sombra oscura que se cernía sobre su mente, nublando su juicio con pensamientos de conspiración y asesinato. Era como si una nube oscura se hubiera asentado sobre su alma, oscureciendo cada pensamiento, corrompiendo cada intención. From Curtis 50 Cent Jackson. Tommy back. Yeah, I am. And the executive producers of Power. There's levels to this game. Comes the final season of Force. We're gonna have to be careful about our next move. We get what we can now, and take the rest later. This is gonna be the battle of our life. It's go time. This is a dangerous life that I choose to be in with you. Force. Never bet against me, because I'm always winning. Premieres November 7th, only on Stars and the Stars app. Blue sky. Some people think nature is like this, but actually, it's like this. Mother Nature's not all sunshine and rainbows. Nature can be hotter than a sauna and colder than an Arctic skinny dip. That's why Columbia engineers everything we make for anything nature can throw at you. Columbia, engineered for whatever. You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find it. You can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Ooh. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. La locura comenzó a nublar su juicio, y lo que una vez fue un reinado lleno de promesas y bendiciones, ahora se convertía en un campo de batalla interno donde Saúl luchaba contra sus propios demonios. Sus pensamientos, antes centrados en el bienestar de su pueblo, ahora se oscurecían con ideas de conspiración. Veía amenazas donde no las había, enemigos en aquellos que alguna vez habían sido sus amigos. La paranoia se apoderó de su mente, enredándola en una maraña de celos y miedo. Los pasillos del palacio, que antes eran símbolos de poder y autoridad, ahora se transformaban en laberintos de intriga, donde Saúl se sentía atrapado, vigilado por sombras que él mismo había creado. Saúl, el primero de los reyes de Israel, el hombre que había sido ungido por el profeta Samuel, se había convertido en un hombre atormentado. Cada día, la carga del liderazgo se hacía más pesada, no porque su pueblo estuviera en peligro, sino porque en su mente, David se había convertido en la mayor amenaza para su reinado. La corona, símbolo de su autoridad divina, ahora parecía una carga insoportable, un recordatorio constante de que su tiempo en el trono podría estar llegando a su fin. Fue en medio de esta tormenta interna, en la oscuridad de una mente que ya no podía distinguir la realidad de las sombras, que Saúl concibió un plan tan astuto como mortal. Sabía que no podía matar a David abiertamente.
Eso habría desatado la furia del pueblo, que amaba a David, y quizá hasta la ira de Dios, que parecía haber puesto su mano sobre el joven pastor. Saúl no era ajeno a la voz del pueblo, y sabía que cualquier movimiento imprudente podría volverse en su contra. El rey, astuto en su desesperación, entendió que debía actuar con la sutileza de una serpiente. Pero, ¿y si David cayera en batalla? ¿Y si la mano del enemigo, esa mano que Saúl había visto derrotada tantas veces por David, fuera la que finalmente acabara con su vida? La idea se apoderó de su mente como una semilla oscura que rápidamente echó raíces. Si David moría en combate, no habría sospecha sobre Saúl. Sería visto como un mártir, un héroe caído en la defensa de Israel, y Saúl podría finalmente deshacerse de la amenaza sin ensuciarse las manos con sangre inocente. Así, Saúl tramó un plan que, en su mente, era infalible. Decidió usar a su propia hija, Mical, como cebo para enviar a David a una muerte segura. Con fría determinación, Saúl planeó cada detalle, sabiendo que el amor de David por Mical sería su perdición. En el corazón del rey ya no había lugar para el amor paternal. Solo quedaba un deseo insaciable de proteger su trono a cualquier costo. Usaría a su propia carne y sangre, no como un medio para unir a dos jóvenes enamorados, sino como una trampa para atrapar al hombre que tanto temía. En la mente perturbada de Saúl, este plan era la solución perfecta. Mical, quien amaba a David con toda su alma, jamás sospecharía que su propio padre la estaba utilizando en un juego mortal. Y David, guiado por su corazón valiente, aceptaría cualquier desafío para ganar la mano de su amada, sin darse cuenta de que caminaba hacia una trampa que había sido cuidadosamente diseñada para acabar con él. Saúl creía que finalmente había encontrado la manera de librarse de David, y con cada paso de su plan, su corazón se endurecía aún más, cerrándose completamente a la voz de Dios que una vez lo había guiado. Mical, la hija menor de Saúl, había observado a David con ojos llenos de admiración desde la primera vez que lo vio regresar victorioso de la batalla contra los filisteos. Sus hazañas, su valentía y su corazón devoto al Señor habían capturado no solo la atención de Israel, sino también el corazón de Mical. Para ella, David no era solo un héroe, era el hombre en quien veía reflejados todos sus sueños, el guerrero que, con su fe y su fuerza, podía proteger y guiar a Israel hacia un futuro glorioso. Cada vez que Mical pensaba en él, su corazón palpitaba con un amor profundo y sincero, un amor que Saúl, su padre, conocía bien. Saúl, en su astucia fría y calculadora, veía en los sentimientos de su hija no una bendición, sino una oportunidad. Como rey, tenía el poder absoluto de decidir el destino de sus hijos, y ahora planeaba utilizar ese poder para librarse de David de una vez por todas. Sabía que Mical era el cebo perfecto. Su amor por David era tan evidente que David, impulsado por el deseo de unirse a ella en matrimonio, aceptaría cualquier desafío. Y así, con el corazón endurecido por la envidia, Saúl envió a sus mensajeros a David con una oferta que parecía tan generosa como peligrosa. Los mensajeros llegaron a David con palabras cuidadosamente elegidas, envolviendo la trampa en un manto de honor y valentía. El rey Saúl, dijeron con voz solemne, te ofrece la mano de su hija, Mical, en matrimonio. Pero no es oro ni riquezas lo que el rey pide como dote, sino un acto de gran valor. El rey desea 100 prepucios de los filisteos, esos enemigos de Israel, como precio de la boda. El mensaje era claro y letal. Saúl no pedía una simple muestra de riqueza o poder, como era costumbre en los matrimonios reales. No, él exigía un precio en sangre, un tributo que solo podía ser pagado a través de un peligroso enfrentamiento con los más fieros enemigos de Israel. La dote no era solo una prueba de valor, era un desafío que tenía como propósito enviar a David a su muerte. 100 prepucios de los filisteos significaban 100 vidas arrebatadas, 100 batallas libradas con un enemigo despiadado, que no perdonaría ni al más valiente de los guerreros. David, al recibir este mensaje, pudo sentir el peso del desafío que se le imponía. Conocía bien el peligro que esto implicaba. Los filisteos no eran solo un pueblo enemigo, eran guerreros temibles, entrenados desde su juventud en el arte de la guerra, con corazones endurecidos por siglos de batallas. Penetrar en su territorio, enfrentarse a ellos y regresar con semejante tributo era casi una sentencia de muerte,
una misión suicida que ningún hombre en su sano juicio aceptaría. Pero David no era un hombre común. Desde joven había aprendido a confiar en el Dios de Israel, el mismo Dios que lo había guiado cuando enfrentó a Goliat con nada más que una honda y 5 piedras. David sabía que su fuerza no venía de su destreza en la batalla, sino del Señor de los ejércitos, el Dios que había prometido estar con él en cada paso de su camino. Además, el amor que sentía por Mical no podía ser ignorado. Para David, aceptar este desafío no era solo una cuestión de orgullo o valentía, era una expresión de su amor y su fe, una prueba de que confiaba en que el Señor guiaría su mano, incluso en las circunstancias más peligrosas. Decidido, sin mostrar temor alguno, David reunió a sus hombres más valientes, aquellos que habían luchado junto a él en las batallas más difíciles, hombres que, como él, confiaban en la protección divina y en la justicia de su causa. Juntos partieron hacia el territorio filisteo, con la convicción de que la misión que emprendían, aunque peligrosa, estaba bajo la bendición del Dios de Israel. Cada paso que daban estaba cargado de tensión, pues sabían que se adentraban en la boca del lobo. El silencio del desierto, que normalmente ofrecía un respiro en medio del calor y la fatiga, ahora era opresivo. Solo era roto por el crujido de sus sandalias sobre la arena y el sonido distante de las aves de rapiña, siempre atentas a la posibilidad de un banquete de carne humana. El aire seco y polvoriento parecía contener la respiración, esperando el desenlace de la misión. Los hombres de David, aunque curtidos por las batallas, sentían en sus corazones la gravedad de lo que estaban a punto de hacer. Sabían que su líder, el hombre que había enfrentado gigantes y derrotado ejércitos, estaba emprendiendo una misión suicida. Pero también sabían algo más. El favor de Dios reposaba sobre él. Habían visto a David salir victorioso de situaciones imposibles, y eso les daba valor para seguir adelante, confiando en que el Dios de Israel, que había guiado a su pueblo a través del desierto y les había dado la victoria contra enemigos más grandes, haría lo mismo una vez más. Con el corazón lleno de determinación y la mirada fija en su objetivo, David y sus hombres se prepararon para enfrentar el desafío que el rey Saúl había puesto ante ellos. Aunque el peligro era inminente y la muerte parecía segura, David caminaba con la confianza de alguien que sabía que su vida estaba en manos de Dios y que, si era su voluntad, regresaría victorioso para reclamar la mano de Mical y demostrar una vez más que el Señor nunca abandona a aquellos que confían en él. Penetrar en el territorio enemigo requería no solo fuerza, sino también una astucia sin igual. Los filisteos no eran un enemigo cualquiera, eran guerreros curtidos por generaciones de conflicto, expertos en la guerra y despiadados en combate. David sabía que enfrentarlos de frente sería un suicidio, así que, antes de partir, planeó cuidadosamente cada movimiento, utilizando todo su ingenio y la experiencia acumulada en sus años como guerrero. Él entendía que la victoria no sería fruto solo de la fuerza bruta, sino de la estrategia, la sorpresa y la confianza en el Señor que lo había guiado hasta ese momento. David y sus hombres avanzaron con cautela, moviéndose como sombras a través del desierto, buscando siempre la ventaja que el terreno les pudiera ofrecer. Las montañas y valles de la región, con su terreno accidentado y sus oscuros recovecos, se convirtieron en aliados de David, protegiéndolos del ojo vigilante de los filisteos. Cuando la noche cayó y la oscuridad envolvió la tierra, David decidió que era el momento de atacar. Sabía que la noche sería su mejor aliada, pues en la penumbra los sentidos se vuelven más agudos, pero también más vulnerables a la sorpresa. David planeó cuidadosamente las emboscadas, eligiendo lugares donde el terreno les daría una ventaja decisiva. Atacaron pequeños grupos de guerreros filisteos, evitando los campamentos grandes y bien fortificados. Estos ataques relámpago, rápidos y letales, se libraron con la precisión de un maestro estratega. Los filisteos, acostumbrados a luchar en campo abierto, no estaban preparados para enfrentar a un enemigo que se desvanecía en la oscuridad solo para reaparecer en otro lugar, golpeando con fuerza mortal. Las batallas que siguieron fueron sangrientas y despiadadas. Cada combate se libraba con la certeza de que no había margen para el error. Los hombres de David, impulsados por la fe en su líder y en el Dios de Israel, luchaban con la furia y la determinación de aquellos que saben que su destino está en manos divinas. No se permitieron ni un solo desliz. Conscientes de que cualquier falla podría significar la muerte,
no solo para ellos, sino para todo el plan de David. La espada de David se movía con una precisión casi sobrenatural, guiada no solo por su habilidad guerrera, sino por la convicción de que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. 1 a 1, los filisteos cayeron ante la espada de David y sus hombres. Sus gritos de sorpresa y dolor se desvanecían rápidamente en la oscuridad de la noche. Cada victoria se sentía como una confirmación del favor divino, como una señal de que el Señor estaba con ellos, entregando a sus enemigos en sus manos. Con cada batalla, la confianza de David en el éxito de su misión crecía, y con ella, la determinación de cumplir no solo con la demanda del rey, sino de superar las expectativas que se habían puesto en él. El resultado de estas incursiones fue más de lo que Saúl jamás imaginó. David no solo cumplió con la demanda del rey, sino que fue más allá de lo que se le había pedido. Con gran valentía y determinación, David regresó no con 100, sino con 200 prepucios de los filisteos, un trofeo que no solo demostraba su destreza en la batalla, sino también que el Señor había entregado a sus enemigos en sus manos. David no se contentó con cumplir, él buscó demostrar que cuando Dios está con uno, no hay desafío demasiado grande, ni enemigo demasiado fuerte. Cuando David se presentó ante el rey Saúl, llevando la dote que se le había solicitado, el asombro inundó el rostro de los cortesanos. Aquellos que conocían bien las intenciones de Saúl quedaron perplejos, preguntándose cómo era posible que David hubiera logrado semejante hazaña. Saúl, quien había planeado la muerte de David con este desafío, se vio obligado a cumplir su palabra y entregar a Mical en matrimonio. Pero mientras los presentes celebraban la valentía de David, en el corazón de Saúl solo crecía el odio y el temor. El rey sabía que David era más que un guerrero. Era el elegido de Dios, y eso lo aterraba. Saúl comprendió que no importaba cuántas trampas tendiera, ni cuántos planes urdiera, la mano de Dios estaba sobre David, y eso lo convertía en un rival que no podía derrotar por medios humanos. Cada victoria de David era un recordatorio de que Dios había apartado a Saúl, y que su tiempo en el trono estaba llegando a su fin. Este episodio, tan lleno de intriga, valor y la mano guiadora de Dios, no solo es un testimonio de la protección divina sobre David, sino también un recordatorio de que los planes de los malvados nunca podrán prevalecer contra aquellos que caminan bajo la sombra del Todopoderoso. Saúl intentó deshacerse de David, pero en su intento solo logró reforzar la posición del joven guerrero y acercarlo aún más al trono que eventualmente ocuparía. En su intento de destruirlo, Saúl solo había asegurado que la voluntad de Dios se cumpliera. Y así, David, quien alguna vez fue un simple pastor de ovejas, comenzó a tomar su lugar como el futuro rey de Israel, protegido y guiado por la mano poderosa de Dios, a pesar de los intentos de su mayor enemigo. David sabía que su vida no estaba en manos de hombres, sino en las del Señor, y con cada desafío superado, se acercaba un paso más al destino que Dios había trazado para él. Ser el rey conforme al corazón de Dios, el hombre que guiaría a Israel a una era de gloria y paz. Y ahí estaba yo, siendo expulsado de la sociedad humana, comiendo pasto como una bestia salvaje, siendo mojado con el rocío del cielo. Mi pelo había crecido como las plumas de un águila, y mis uñas como las garras de un pájaro. Todo esto era parte de la humillación divina que me sobrevino por mi orgullo y arrogancia. Ahí estaba yo, Nabucodonosor, arrancado brutalmente de la cumbre de la civilización humana, reducido a merodear los campos abiertos como una bestia salvaje. El rocío del cielo empapaba mi piel noche tras noche, mientras que mi pelo se enmarañaba y crecía indomable como las plumas de un águila, y mis uñas se transformaban en largas y curvadas garras, parecidas a las de un ave de rapiña. Este era el precio de mi arrogancia, un castigo divino impuesto para doblegar el orgullo que había inflado mi corazón hasta el borde de la ruptura. Pero déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Nabucodonosor, rey de Babilonia, y esta es mi historia. En aquel tiempo, yo, Nabucodonosor, dominaba sobre Babilonia con una fuerza y una astucia que hacían temblar a todas las naciones conocidas. Mi imperio se extendía vasto y poderoso, y mi gloria era insuperable en el mundo antiguo. Había desarrollado una práctica estratégica que no solo aseguraba nuestra superioridad militar, sino que también enriquecía nuestra sociedad
con los mejores talentos de las naciones conquistadas. Habíamos conquistado el reino de Judá, una nación que, a pesar de su pequeño tamaño, era rica en sabiduría y fe. Tras la conquista, decidí llevar a cabo mi costumbre: seleccionar a los más prometedores entre los jóvenes cautivos, aquellos de noble cuna, sin defecto físico, dotados de sabiduría, bien informados, perspicaces e idóneos para servir en el palacio real. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Vi en estos jóvenes un potencial excepcional para contribuir a la grandeza de Babilonia. Ordené que se les enseñara la lengua y la literatura de los caldeos y que se les alimentara con la misma comida y vino que se servía en mi mesa. Era mi intención integrarlos completamente en la cultura babilónica, preparándolos para servir en mi corte. Este método no solo aseguraba que los más capaces se sintieran parte de nuestro imperio, sino que también convertía a estos jóvenes en puentes entre Babilonia y sus tierras natales, asegurando así una lealtad duradera y mitigando el riesgo de rebeliones. Sin embargo, ellos, por su fidelidad a sus prácticas religiosas, solicitaron ser eximidos de consumir nuestra comida y vino. El jefe de mis eunucos, responsable directo de ellos, fue quien inicialmente escuchó su solicitud, preocupado por las posibles consecuencias que esto podría acarrear. Save over $200 when you book weekly stays with Vrbo this winter. If you haven't seen your college besties since, well, college, you need a week to catch up in a snowy cabin. Take a week-long vacation and save over $200. Book now at Vrbo.com. Buenos días! Café Bustelo espresso-styled iced coffee is hitting refrigerators with a cold front that'll sweep through your senses. So keep the coffee pours long and the cold sip slow. Café Bustelo está aquí. This episode is brought to you by Progressive Commercial Insurance. Business owners, meet Progressive Insurance. They make it easy to get discounts on commercial auto insurance and find coverages to grow with your business. Quote in as little as 8 minutes at progressivecommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by affiliated and third-party insurers. Discounts and coverage selections not available in all states or situations. Ya que si su salud se deterioraba podría ser considerado responsable ante mí y enfrentar severos castigos, incluida la muerte, el jefe de los eunucos dudó en concederles este permiso. Fue entonces que Daniel propuso un acuerdo, un ensayo de 10 días, durante los cuales solo consumirían vegetales y agua. El jefe de los eunucos, consciente del riesgo pero movido por la convicción de estos jóvenes, accedió a la prueba, esperando que no atrajera mi ira si los resultados no eran satisfactorios. Al final de los 10 días, el resultado fue sorprendente. Daniel y sus amigos lucían más saludables y vigorosos que los demás jóvenes que se alimentaban de la dieta real. Este resultado alivió al jefe de los eunucos y aseguró a los jóvenes judíos la continuación de su dieta especial. Al término de su formación, cuando me presentaron a todos los jóvenes para evaluar su aprendizaje y sabiduría, quedé impresionado por la inteligencia y el discernimiento de Daniel y sus compañeros. En todos los asuntos de sabiduría e inteligencia, encontré que eran 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en mi reino. Por lo tanto, fueron nombrados en posiciones prominentes dentro de mi corte, y su Dios se hizo conocer aún en el corazón de mi imperio babilónico. En el segundo año de mi reinado, yo, Nabucodonosor, fui perturbado por un sueño que me inquietó profundamente. A diferencia de simplemente olvidar el contenido del sueño, estaba completamente consciente de su significado profundo y decidí poner a prueba a los sabios de Babilonia. Convoqué a magos, astrólogos, encantadores y caldeos y les planteé un desafío sin precedentes. No solo debían interpretar el sueño, sino que también debían decirme qué había soñado. Mi intención era asegurarme de la autenticidad y precisión de la interpretación, pues solo si podían revelar el sueño en sí, confiaría en que su interpretación era verdadera. Los sabios se encontraron ante una tarea imposible, ya que tal demanda nunca se había hecho antes. Su incapacidad para cumplir con mi pedido me llevó a la ira, y ordené la ejecución de todos los sabios de Babilonia por su aparente incompetencia. Al enterarse de este decreto, Daniel solicitó tiempo al capitán de la Guardia Real, prometiéndole que podría cumplir con la tarea. Se le concedió tiempo,
y él, junto con sus amigos, oraron a su Dios por misericordia y revelación del misterio. Durante la noche, el misterio del sueño fue revelado a Daniel en una visión. Cuando Daniel fue traído ante mí, empezó por aclarar que ningún sabio, astrólogo o mago podría haber revelado este secreto, pero que había un Dios en el cielo capaz de revelar misterios. Daniel procedió a describir mi sueño y a interpretarlo con precisión. Describió la estatua imponente y brillante, con una cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas y los pies con una mezcla de hierro y barro cocido. Al final del sueño, una piedra, no cortada por manos humanas, destruía la estatua y se convertía en una montaña que llenaba toda la tierra. Explicó que la estatua representaba varios reinos comenzando con el mío, simbolizado por la cabeza de oro. Los reinos sucesivos serían inferiores hasta que, finalmente, Dios establecería un reino eterno que nunca sería destruido. Impresionado y convencido de la autenticidad del don divino de Daniel, caí postrado ante él y ordené que le ofrecieran ofrendas e incienso. Reconocí públicamente la grandeza del Dios de Daniel, elevándolo a posiciones de alto rango en mi reino y designando a sus amigos sobre los asuntos de la provincia de Babilonia. A través de este evento, quedó claro que el Dios de Daniel era un revelador de misterios y señor de reyes, un poder supremo que incluso yo, Nabucodonosor, debía reconocer y respetar. En aquel tiempo decidí, Nabucodonosor, construir una estatua monumental de oro puro. Esta estatua se erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia, y medía 27 metros de altura y 2.7 metros de ancho. Era un símbolo de la autoridad y el poder que mi reino ostentaba sobre todas las naciones y pueblos que habían caído bajo mi dominio. Convocados a la ceremonia de dedicación estaban todos los oficiales de alto rango del imperio, sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernadores de las provincias. Un heraldo proclamó que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, 3 jóvenes judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, que ocupaban cargos administrativos en Babilonia, decidieron no cumplir con el mandato. Al enterarme de su desobediencia por la acusación de algunos caldeos, mi ira se encendió. Los hice traer ante mí y les ofrecí una última oportunidad para rendir culto a la estatua, desafiándolos sobre qué Dios podría liberarlos de mi mano. Ellos respondieron con determinación que su Dios era capaz de rescatarlos del horno de fuego, y que incluso si no lo hacía, no adorarían la imagen que había levantado. Enfurecido por su intransigencia, ordené que se calentara el horno 7 veces más de lo usual, y mandé a los soldados más fuertes de mi ejército que ataran a los jóvenes y los arrojaran dentro. El horno estaba tan caliente que las llamas mataron a estos soldados mientras ejecutaban la orden. A pesar de la intensidad del fuego, ocurrió un milagro. Vi 4 hombres libres y sin ataduras caminando dentro del horno, sin sufrir daño alguno, y la apariencia del cuarto era como la de un hijo de los dioses. Asombrado, me acerqué al horno y llamé a Sadrac, Mesac y Abednego para que salieran. Al salir, todos los presentes pudieron ver que el fuego no había tenido ningún poder sobre sus cuerpos. No había rastro de quemaduras en ellos, ni sus cabellos estaban chamuscados, ni sus ropas alteradas, ni siquiera olían a fuego. Esto me llevó a proclamar la grandeza de su Dios, quien había enviado a su ángel para librar a sus siervos que, confiando en él, desafiaron la orden del rey y estuvieron dispuestos a morir antes que servir o adorar a cualquier dios, excepto al suyo. Por lo tanto, emití un decreto en todo el imperio para que nadie hablara mal del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Los promoví a posiciones aún más altas en Babilonia, reconociendo así el poder soberano de su Dios
y la fidelidad inquebrantable de estos jóvenes. Este evento marcó no solo un testimonio del poder divino, sino también un recordatorio de la existencia de una autoridad más alta que la mía. Un día cualquiera estaba en paz en mi casa y floreciente en mi palacio cuando tuve un sueño que me atemorizó. En mi sueño vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Su altura alcanzaba hasta el cielo y era visible hasta los confines de la tierra. Sus hojas eran hermosas, su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Las bestias del campo hallaban sombra bajo él, y las aves del cielo moraban en sus ramas, y todo ser viviente se alimentaba de él. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que un vigilante, un santo, descendía del cielo. Clamó fuertemente y dijo así: derriben el árbol y corten sus ramas, despojen de sus hojas y esparzan su fruto, que las bestias huyan de debajo de él y las aves de sus ramas. Sin embargo, dejen en la tierra el tronco con sus raíces, con una atadura de hierro y bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y su porción sea con las bestias en la hierba de la tierra. Cambie su corazón de hombre, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Confundido y aterrado por el sueño, llamé a todos los sabios de Babilonia para interpretarlo, pero ninguno pudo hacerlo. Finalmente, Daniel, llamado Beltsasar, según el nombre de mi Dios, quien poseía el espíritu de los santos dioses, fue traído ante mí. Le relaté el sueño, y después de algún tiempo, él, aunque perturbado, interpretó que el árbol era yo. Me advirtió que sería apartado de los hombres y viviría con las bestias del campo, comiendo hierba como los bueyes y siendo mojado con el rocío del cielo, hasta que reconociera que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien él desea. Daniel me aconsejó que rompiera con mis pecados mediante la justicia y con mis iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Tal vez así mi prosperidad sería prolongada. Sin embargo, no tomé en serio la advertencia. Al cabo de 12 meses, mientras paseaba por el palacio de Babilonia, hablé con arrogancia de cómo yo había construido esta gran ciudad como residencia real, por la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Justo en el momento en que mi orgullo alcanzaba su cenit, cuando me regodeaba ante la majestuosidad de Babilonia y proclamaba cómo la había construido con mi propio poder para mi propia gloria, una voz penetrante y sobrenatural cayó del cielo. La voz declaró firmemente que el decreto divino sobre mí se había cumplido. Este momento fue un punto de inflexión dramático, marcando el inicio de una humillación profunda y transformadora. Fui expulsado de entre los hombres, no por un ejército enemigo, ni por una revuelta interna, sino por la voluntad del Altísimo. Mi estado cambió radicalmente, de reinar en un palacio a vagar desorientado en los campos abiertos. Comencé a comer hierba como los bueyes, un acto que simbolizaba mi caída completa de la gracia y la dignidad humanas. Mi mente se había oscurecido, y mi raciocinio humano fue reemplazado por el instinto primitivo de una bestia. Mientras vivía entre las bestias del campo, mi cuerpo era constantemente mojado con el rocío del cielo, dejándome expuesto a los elementos de la naturaleza, sin el menor asomo de confort real que antes daba por sentado. Día tras día, mi apariencia se transformó hasta que ya no reflejaba la de un rey, sino la de una criatura salvaje. Mis cabellos crecieron largos y desordenados, comparables a las plumas de un águila, un símbolo de cómo lo salvaje había reemplazado la civilización en mi ser. Mis uñas se endurecieron y se alargaron como las garras de las aves, una manifestación física de mi total degradación a un estado animal. Este periodo de mi vida no fue solo una transformación física, sino una profunda lección espiritual y mental. Viví en este estado debilitante hasta que finalmente reconocí que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y que Él da el dominio a quien desea. Mi orgullo se quebró bajo el peso de esta realidad y mi entendimiento comenzó a retornar gradualmente. Comprendí que ningún logro humano es permanente y que todo poder en la tierra es otorgado por una autoridad superior. Esta experiencia me enseñó la humildad de una manera que nunca podría haber imaginado.
mostrándome que más allá del poder y el esplendor terrenales, existe un poder más grande que gobierna el universo con justicia y sabiduría. Al final de este duro periodo, cuando mi razón fue restaurada, volví a mi reino transformado, no solo en mente, sino en espíritu, dispuesto a gobernar con un nuevo respeto por la soberanía divina y una comprensión más profunda de mi propia fragilidad y la gracia de Dios. Y así, queridos amigos y espectadores, llegamos al final de este relato, una historia repleta de errores y consecuencias, pero también de lecciones eternas que resuenan a través de los tiempos y generaciones. A través de la historia de mi vida, hemos explorado no solo los altibajos de un rey poderoso, sino también una verdad más profunda sobre la humildad, el poder y la soberanía divina. Mi experiencia nos recuerda que, no importa cuán alto uno pueda ascender en poder o gloria, estamos todos bajo el gobierno de una fuerza más grande que nosotros mismos, y que el verdadero reconocimiento de nuestra posición ante el Altísimo es esencial. Les invito ahora a todos ustedes a reflexionar sobre esta lección y considerar cómo el orgullo y la humildad juegan un papel determinante en sus propias vidas. ¿Será que aún hay áreas de nuestras vidas donde, quizás, necesitemos reconocer la autoridad de Dios y someternos a su sabiduría? Tomemos un tiempo para pensar en eso. Para quienes deseen continuar explorando estas fascinantes historias bíblicas, les animo a suscribirse al canal Historias Sagradas. No olviden compartir este video, darle like y dejar sus comentarios abajo sobre qué otras historias desean que exploremos juntos. Cada historia no solo nos entretiene, sino que también nos ofrece valiosas lecciones de vida que pueden iluminar nuestros caminos. Esperamos ver sus sugerencias y continuar compartiendo más de estas poderosas historias con ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction.